Nos acompaña esta noche en este primer bloque Julio Rosas, el pastor Julio Rosas, que es candidato al Congreso con el número 1 por la lista de Keiko Fujimori, Fuerza 2011. ¿Qué opinión tiene, pastor, de, por ejemplo, el monseñor Bambarén o el cardenal Cipriani? El cardenal Cipriani, que piensa que los derechos humanos son una cojudez, y el monseñor Bambarén, que opina que a los gays hay que decirles maricones. Bueno, ellos son autoridades religiosas dentro de la Iglesia Católica. Si han tenido alguna expresión no adecuada, ellos han sabido rectificarlo en su momento. Hay una frase: errar es humano, pero perdonar es divino. Pero ¿le parece que son verdaderos líderes de una iglesia que va perdiendo y cediendo terreno ante el avance de la iglesia evangélica? Bueno, esto de la Iglesia Católica hay que entender y respetar que ellos son líderes que representan a la Iglesia Católica. Nosotros los pastores trabajamos con la feligresía, la congregación evangélica y siempre con nuestra vocación de servicio. Nos diferenciamos en nuestra liturgia y doctrina, pero hay áreas donde podemos hacer trabajo en común. Por ejemplo, nuestra vocación social, en salud, alimentación, educación, en bien de la ciudadanía y el Perú. Porque ustedes piden igualdad, pero por ejemplo, y ahí yo sí le doy un punto a Cipriani o a Bambarén, uno no puede estar en desacuerdo con ellos, pero salen y dicen lo que piensan. Con el tema del matrimonio gay, con el tema del aborto, con el tema de la violación, la pena de muerte, a los evangelistas no se les ha escuchado mucho, a no ser en reuniones como esta, en entrevistas como esta, no se pronuncian muy consistentemente, quiero decir. Bueno, ahí quiero saludar la postura y los pronunciamientos de los líderes de la Iglesia Católica, porque no están saliendo a dar una palabra doctrinal o litúrgica de la Iglesia, sino a defender los principios y valores que deben normar y regir la población en nuestra nación. En ese sentido, coincidimos nosotros. En la Iglesia Evangélica sí se han expresado pronunciamientos con cartas o a través de algunos medios. Pero circula muy poco, ¿no? Por supuesto, de repente... O sea, no parece que tuvieran el 20% de la población. Se escucha muy poco y de repente es poco transmitido, pero sí la Iglesia ha sabido sentar sus principios y sus criterios, su postura. Usted tiene posturas, me parecen además válidas, su confesión muy claras, creo que las ha dejado bastante, las ha expuesto con bastante claridad acá. Sin embargo, los evangélicos también son bastante críticos, por ejemplo, con el robo, con la corrupción, con la falta de trabajo. Y usted pertenece a una lista de un partido cuyo líder máximo está preso. Y está preso por delitos que han implicado mal uso de fondos públicos, que han implicado una lucha antiterrorista que no fue hecha con todas las garantías del caso para la población. En fin, o sea, podríamos hablar de robo, asesinato y podríamos continuar con una cojera importante también. Bueno, gracias por mencionar ese tema. Yo diría, en primer lugar, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. En segundo lugar, el presidente Fujimori, como toda persona, ha tenido sus errores y sus fallas. Sobre todo lo que ha pasado, se ha hablado, se ha redundado hasta la saciedad. Entonces, pero no es lo mismo el pecado de una persona común y corriente que puede cometer y se lo soluciona con una confesión que una persona que se va presa. No es un pecado lo que lleva el señor Fujimori a la cárcel, es un delito. Bueno, por eso podemos poner ahí como error, como fallas o como se le quiera llamar. Pero en el otro lado de la balanza también vale la pena, porque como peruanos tenemos que ser proactivos, positivos, optimistas. Miren, pero realistas también. Realistas también. Dentro de ese terreno de la realidad, la pacificación del Perú es un hecho. La reinserción del Perú a la comunidad internacional es un hecho positivo. Sobre lo primero no importa el costo, no importa el costo de esa pacificación. No, he dicho que eso tiene su lugar, no lo estoy negando, sino estoy hablando del otro lado de la balanza. El crecimiento de la economía es un hecho. La construcción de colegios, hospitales y llegar a los pueblos más alejados del país es un hecho. Ahora, debemos recordar, el primer gobierno del señor Alan García, ustedes son jóvenes, más jóvenes que yo, fue difícil. Entonces tenemos que mantener la gratitud. Yo creo que el pueblo peruano sabe perdonar y lo ha expresado al elegir al presidente de turno. Se olvida. Ahora, por otro lado, se olvida. El pueblo peruano que no debe vivir con resentimiento histórico. ¿Usted perdona entonces al señor Fujimori? No debe vivir con resentimiento social. El rencor detiene el pasado. El rencor en el pasado afecta y no ayuda para el presente. Porque tenemos que terminar. Usted habla de perdón, pero sin embargo una cosa es el perdón personal que uno puede tener y otra cosa es lo que la justicia decide y las penas que hay que cumplir. ¿Usted estaría a favor de una eventual amnistía, indulto o alguna figura parecida para que el señor Fujimori no cumpla su condena en la cárcel?
La señora Keiko lo ha expresado, que eso está en manos del Poder Judicial y estamos nosotros confiados y esperando el mejor resultado. Por otro lado, creo que debemos ser un país de reconciliación. Y cuando hablamos de violación de derechos humanos, debemos hablar de derechos humanos de todos los peruanos. De la sociedad civil, como de los policías y los militares también. Uy, ahí nos meteríamos en un tema más largo. Personas, pero los la última de mi parte, ¿no se sonroja cuando abre el periódico de pronto mañana y encuentra que un nuevo miembro de su lista, la lista que usted está liderando, ha sido expectorado por eventuales vínculos con el narcotráfico, por conductas displicentes? ¿No le da un poco de roche? Yo no podría opinar por algo que no se conoce. Pero usted lidera esa lista, digamos, ¿no? Debería poder poner las manos al fuego por lo menos por... Pero hipotéticamente no podemos nosotros hacer conjeturas ni especulaciones, nosotros partimos de casos reales. Hay 4 casos reales que ya de personas que ya no están en la lista que usted lidera. Pero me acaba de preguntar sobre algún evangélico, pero yo por eso... No por evangélicos, en general, por las personas que han estado siendo observadas. Pepe Vázquez, la enfermera de Fujimori, el llamado Guachimán, claro, el llamado nazi. Me entristece estos casos, pero después de todo también es una muestra de la señora Keiko Fujimori de que las cosas deben ir adelante bien, con firmeza. O sea, ya los perdonó. Por supuesto, esa actitud siempre debemos tener, como el padre de familia, como el profesor, como el buen educador. Nosotros tenemos que enseñar a la población, por supuesto, a perdonar, a vivir en reconciliación, a optar por la verdad, por la construcción, lo positivo, por la confianza. Reconciliación, la fe y la qué importante que un líder de lista fujimorista diga la palabra reconciliación, eso es muy valioso. Así es. Muy bien, Pastor Rosa, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias y también no se olviden de votar por el número 1 de la lista de Fuerza 2011, Keiko Presidenta.